Ahora sí ya. Listo, ahí está ya. Eh, para poder ahora sí hacer pruebas con los programas utilizando dos equipos ya de manera real, es decir, ya comenzar con los ejercicios que hemos estado haciendo, pero ya no únicamente desde un único equipo, sino que ya sea que sean máquinas virtuales que tengamos instaladas en nuestras computadoras, o ya sea que sean máquinas virtuales que estén en AWS, vamos a necesitar invertir tiempo en configurarlas para que estén en una red. En este caso, vamos a utilizar de Amazon la funcionalidad que se llaman nubes privadas virtuales. ¿Qué significa? Que vamos a tener no solamente al estilo de las VPNs, de las Virtual Private Networks, las redes privadas virtuales, aquí tiene un enfoque diferente, ¿no? Recuerden que todo lo de nube, al menos hay una interfaz web para administrarla, para gestionarla. Cuando tengo nada más una VPN, una red privada virtual, no tengo a disposición siempre una interfaz web o algún servicio de nube para consumirla o para presentarla. Entonces, esta herramienta o esta funcionalidad que nos ofrece la plataforma de AWS eh, me va a permitir ejecutar los servicios de Amazon Web Service, ¿no? Utilizando una infraestructura escalable. ¿Qué significa eso? Que en un momento dado yo puedo pedir que los equipos que están conformados en esa nube, en esa red, puedan escalarse en cuanto a capacidades, en cuanto a funcionalidad, pues en infraestructura también, ¿no? De disco, etcétera. Por supuesto, con los créditos que tenemos nosotros disponibles, no podríamos pensar en hacer algo muy elaborado en cuanto a incrementar capacidades, pero sí al menos saber que eso es lo que va a estar disponible, además de que en todos los casos va a haber siempre configuración de seguridad, cosa que si nosotros lo hacemos a mano, es decir, desde nuestros equipos sin usar AWS, nos puede llevar pues bastantes horas de trabajo poder hablar de tener algo equivalente a lo que podríamos tener con una VPC. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? No, profe. ¿Sí me escuchan, Por chicos? el Ah, momento no, gracias. profe. Gracias. Bueno, esta es la terminología que se utiliza en Amazon para que la conozcan, ¿sí? No es tanto como de que nos tengamos que aprender la terminología, pero sí conocerla para que cuando la revisemos en algún tutorial, en algún documento, más allá de lo que hay pues en esta materia, pues estemos familiarizados, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros vamos a tener una tabla de ruteo. Obviamente, pues esta, como ustedes ya lo sabrán, pues es una tabla donde voy a tener IPs para los routers e IPs para los DNS o los gateways, de tal manera que yo pueda encontrar o conocer dónde están ubicadas ciertos equipos o cierto software, ¿no? ¿Sí? Es decir, que si yo hago un programa que hace cobros con tarjeta de crédito, debo de saber dónde va a estar alojado ese servicio, en qué máquina, y luego cómo puedo llegar hasta esa máquina a través de los diferentes dispositivos que estén en la red. Voy a tener algo que se llaman IPs elásticas. No sé si recuerdan, este término ya lo había platicado en algún momento cuando hablé de escalable en distribuidos y elástico en la nube. ¿Alguien recuerda que a qué se refiere el término elástico?
Chicos, chicas, hoy no los veo muy animados, ¿eh? Tomás, ¿recuerdas qué significa el término elástico? Si mal recuerdo era en cuestión de los recursos informáticos, lo de la cantidad que se requería en el momento. Exacto, que si en un momento dado, gracias Tomás, yo definí que necesito dos IPs, pueda crecerlas, por eso habla de elástico, de estirarlas, a que sean, en lugar de dos, sean cuatro, o sean cinco, o sean seis, ¿no? A eso se refiere que yo tenga esa capacidad de poder tener IPs elásticas, ¿no? Voy a tener un gateway, concepto clásico de redes. ¿Alguien que quiera participar o decirme para qué sirve un gateway? ¿Por qué lo necesito en la red? ¿Cuál es su función? ¿Para qué lo necesito o cuál es su función de un gateway o puerta de enlace? Es establecer comunicación, ¿no, profe? Entre algunos entornos. Comunicación entre algunos entornos. ¿Qué serían en este caso los entornos? Podría ser como desde diferentes máquinas y, por ejemplo, Internet. Ujú, ok. Sí, bueno, es parte de sus funciones, sí, sí es correcto, Álvaro, gracias. De hecho, cuando nosotros configuramos la red, es muy común que, a ver, permítanme, déjenme ver si incluso lo podemos eh, ver así de ahorita rápido, nada más para recordar y, por ejemplo, cuando yo hablo de red, yo veo siempre algo que se le conoce como mi dirección IP, mi máscara de subred, el router o el gateway, ¿no? Que es el que estoy mostrando ahorita aquí en pantalla. Si yo no establezco bien este gateway o puerta de enlace, como decía Álvaro, puede ser que no tenga comunicación hacia Internet. El propósito no es proveerme de Internet, ¿no? El propósito del gateway es su función principal, si lo quieres anotar para recordarlo después, es que es un traductor de protocolos, ¿sí? Por ejemplo, para comunicarse entre redes distintas. De hecho, si tú alguna vez has revisado esta parte de cómo se hace la comunicación entre la red celular y la red pues, de computadoras que tenemos, es decir, ¿por qué en el teléfono celular puedo comunicarme a través de Internet? Eh, Necesito un gateway. Ese gateway es un traductor de protocolos porque traduce los protocolos que hay en la red 4G hacia los protocolos que hay, pues, por ejemplo, tradicionales de TCP/IP en la red de redes, ¿no? Su propósito es ese, traducir los protocolos y por eso también al ser un traductor de protocolos, pues logra que se comuniquen dos redes distintas, una red de computadoras tradicional de TCP/IP con una red, por ejemplo, de telefonía celular que funciona con 4G, ¿no? Entonces, aquí yo necesito tener acceso a un gateway para que ese gateway precisamente funcione como traductor de protocolos o verlo también, como decía Álvaro, como una entidad que me va a permitir comunicar dos redes, ¿no? Equipos que hay entre las redes y entonces así poderlos ubicar, ¿no? Después viene aquí algo que es una VPC, bueno, ahí dice Virtual Private Cloud, una NAT, un Gateway NAT, recuerden el acrónimo de NAT, que es este Network Address Table o tabla de direcciones de red, que no es otra cosa más que pues un listado de las IPs y de los nombres de los equipos que tenemos para poder llegar de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de ahorita en este equipo de cómputo que tengo aquí en Upita y que quiero llegar
buscador de Google, pues este gateway es el que me dice, ok, primero hay que salir al gateway que hay aquí en Upita. De aquí del gateway de Upita me conecto con el gateway de área central en Zacatenco, y de ahí seguramente iremos al, al, al router principal que el dueño es el TEC de Monterrey, quien lo administra, para entrar al backbone de Internet y de ahí irnos a donde pues se esté localizando el buscador de Google, ¿no? Esto es si salgo a través de la red del Poli, ¿no? Porque también si salgo a través de alguna red de algún proveedor, pues el camino obviamente será otro, ¿no? Eh, los ACLs y los Security Groups, en realidad estos dos componentes nosotros no los vamos a utilizar, digo, vienen dentro del paquete de utilizar las VPC, pero para los propósitos de esta materia, nosotros ni siquiera los vamos a tocar, simplemente vamos a aceptar lo que la configuración nos permita, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la terminología general de lo que hay que utilizar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo que hay en este diagrama, ¿sí? Que es una nube de Amazon de tipo elástica, una EC2. Bueno, las EC2, perdón, son las computadoras, las máquinas virtuales que ya hemos creado, algunas de ellas. Entonces, quiero que observes que nosotros vamos a tener aquí en AWS, viene el concepto de región. Estaríamos hablando de algo así como decir la parte central de la República Mexicana, o tal vez podríamos hablar incluso a nivel de país, ¿sí? Que hay una región donde va a vivir esto, ¿sí? La región de Asia, de América, perdón, de continente. Y dentro de esa vamos a crear, si ves tú aquí en este otro bloque interno que estoy aquí señalando, que está con esta nubecita de VPC, ¿sí? Esta dice que es la nube privada virtual por defecto. Vamos a tener esta dirección IP asociada y vamos a tener la capacidad de tener estos elementos aquí. Enseguida vamos a construir una zona A y una zona B de disponibilidad para dos instancias. Aquí voy a tener la instancia 1 en la parte superior y en la parte inferior la instancia 2. Importante que aquí voy a crear una red, una subnet 1, y aquí voy a crear una subnet 2, ¿sí? Subredes. Si tú observas, estas subredes van a estar en el segmento, aquí lo estoy señalando, el segmento 31, para indicar que van a estar trabajando en ese mismo segmento. Van a tener una dirección IP privada, ¿sí? Para comunicarse nada más internamente, y una dirección pública para que las podamos ver desde otra red, desde nuestras casas, desde fuera, ¿sí? Y en conjunto vamos a tener también que configurar el router, vamos a hacer uso de un gateway, y a través de ese gateway es como nosotros vamos a entrar a esta máquina virtual. Aquí en el lado derecho, en la parte a la mitad de la presentación, verticalmente estoy hablando, y a la derecha, ves que ahí hay una tabla que dice Main Route Table, que es la tabla de ruteo principal. Entonces, tú observas que aquí yo tengo esta dirección IP, la 172.31.00, ¿sí? Que es esta. Y aquí dice que el objetivo o el alcance que tiene es local, ¿sí? Y voy a tener otra dirección que está tradicionalmente, esta que está llena con puros ceros. Básicamente ese va a ser mi gateway para salir a Internet, ¿no? Normalmente esta dirección es utilizada para decir que voy a tener salida hacia el mundo exterior y voy a tener comunicación, o voy a poder abrir navegadores y ver páginas web que estén publicadas en Internet, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No de mi parte, pero No, profe.
Gracias. Bien, entonces, una vez que ya tenemos perdón, esta imagen, este diagrama, te voy a pedir que te refieras mucho a él para tener claro qué es lo que vas a construir allí en AWS. Esto es lo que vamos a construir. Aquí vas a tener esta que dice EC2 Instance 1, va a ser tu máquina virtual, ya sea que la construyas con Windows o con Linux, aquí va a estar, y aquí va a estar esta otra. Entonces, una vez que tengas estas dos máquinas virtuales, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues le vas a instalar Java y aquí vas a poder colocar los archivos de Java, por ejemplo, de RMI, correr en la instancia 1 el servidor y correr el cliente en la instancia 2 y verificar que hay comunicación. Por supuesto, yo necesito que compiles en ambas instancias los códigos y muy importante todavía más, que la máquina virtual que tengas instalada en tu instancia 1 sea la misma máquina virtual que vayas a instalar en la instancia 2. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay veces que descargan una versión de Java en la instancia 1 y luego descargan otra versión de Java en la instancia 2. Vamos a pensar, descargan la versión 7 en la instancia 1 y luego la versión 8 en la instancia 2. Van a compilarse los programas, no les van a marcar ningún error, se van a ejecutar incluso y no va a haber ningún error, pero cuando intentes comunicar el cliente y el servidor, es muy probable que no se comuniquen y no te van a mandar un error, simplemente van a estarse ejecutando, pero no te van a enviar los datos o los resultados que queremos porque las máquinas virtuales no son compatibles y no podrían lograr la comunicación. Entonces, muy importante que eso lo tengas considerado, ¿no? Entonces, bueno, las VPCs cuando tú las creas por defecto, ya vienen preconfiguradas pues de esta manera, ¿no? Donde hay una zona 1, una zona 2, tu nube y la región donde quieres que viva, ¿no? Tu nube privada, ¿sí? Como ya comenté, pues tú vas a definir un rango de direcciones IPs privadas, aquí como lo indica, pues tenemos aquí para este caso 65,000 IPs privadas colocando este segmento de 16, ¿sí? Y con eso pues tenemos muchísimas direcciones privadas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya hablo de tener una VPC per, personal o personalizada, perdón, o hecha a la medida? ¿Sí? Como tú observas aquí, la figura ya cambió un poquito de esta hacia esta. Sigo teniendo una región, sigo teniendo una zona A, una zona B. Aquí ya tengo una subred pública, ¿sí? Aquí si te fijas nada más tengo una subred, pero no he dicho si es pública o privada. Aquí sí ya digo que esta es una subred pública. ¿Y qué voy a tener aquí? Estas direcciones IPs de las 5 a las 7. Y aquí voy a tener web servers, o sea, aplicaciones que ya haya hecho yo en Python, en Java. Incluso una de RMI podría estar viviendo aquí, pero ya sería pública, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos verla desde fuera, ¿sí? Que desde tu casa, puedas abrir el navegador, poner la dirección IP y observar alguna página web que tú ya hayas establecido dentro de cada uno de estos web servers, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el lado inferior donde está la zona de disponibilidad B? Ahí estoy colocando únicamente una subred que es para una VPN, para una red privada virtual. Si observas, ¿por qué esta nada más es una red privada virtual? Porque aquí están los servidores de bases de datos. Las bases de datos, por supuesto, nunca deben de ser públicas, ¿sí? Son parte normalmente del negocio.
Y cuando hablo del negocio, no me refiero precisamente a que sea una parte de dinero o algo que genere economía, sino es simplemente que de manera genérica en computación le llamamos así al negocio, ¿no? Por ejemplo, la base de datos del SAES es parte del negocio, ¿no? Aunque no sea como tal un negocio. Y está aquí en Upita. Si nosotros quisiéramos configurar así una VPC, así debería de estar. Aquí viviría la base de datos del SAES, donde estén tus datos, y aquí arriba estaría la aplicación que está hecha en PHP, que es el SAES, que es la interfaz web que tú observas. Esta, insisto, tendría que ser forzosamente una red de tipo privada para que nadie desde fuera pueda acceder a ella y obviamente intentar eh, obtener los datos o alterarlos o modificarlos, ¿no? Y a través, si tú observas de este router, es como vamos a comunicar precisamente la interfaz web del SAES, por ejemplo, con una base de datos. Voy a tener también aquí una conexión VPN y el gateway del cliente, por ejemplo. Esto es ya en un esquema de negocio. Si yo tengo una red de un cliente, o sea, vamos a pensar que cambia un poco el enfoque de lo que estaba hablando de SAES. Vamos a pensar que esto es la API de BBVA, ¿sí? Donde yo puedo hacer los pagos o las transferencias o transacciones. Y acá de este lado, pues vamos a pensar que somos, no sé, la misma UPITA, el mismo Politécnico, donde tenemos una red de cliente, ¿no? La red del Poli sería la red del cliente. ¿Por qué se le dice el cliente? Porque obviamente es el que va a consumir los servicios, por ejemplo, aquí que estarían de BBVA. Tendría que hacer una conexión de tipo privada, ¿sí? Para conectarme con sus bases de datos y tener respuestas, ¿no? Respuestas parciales o únicamente a través del servidor web, ¿no? Aquí pasa lo mismo con las tablas de ruteo, ¿sí? Tú observas que está exactamente lo mismo que en las anteriores. Voy a tener un rango para hablar de que el ámbito de esas IPs es puramente local y la otra que dice IGW, que es de Internet Gateway, que es el ID, para referirme a que tengo salida hacia Internet, ¿no? Por otra parte, también existe la posibilidad de crear redes privadas con acceso vía hardware, ¿no? ¿Sí? Donde aquí se puso de ejemplo una red de clientes que esté en Los Ángeles, aquí otra de Chicago, New York, Miami, y cómo tenemos estos gateways que tiene que proporcionar forzosamente el cliente, ¿sí? Y cómo tenemos aquí un gateway privado virtual para conectarnos con él y darle acceso a todo lo que está en la red de este lado, como si estuviese la red viviendo en la red del cliente, ¿sí? Entonces, ahora lo que sigue, bueno, esto ya es de la interfaz anterior. eh, Estas imágenes ya no ven ustedes la misma interfaz que eh, estaba todavía hace 6 meses, cambió un poquito, pero al final del día esta pantalla sí la vamos a observar. Ahora en lugar de elegir una EC2, vamos a elegir algo que dice VPCs, ¿no? ¿Sí? Y esa es la parte a donde tenemos que llegar ahorita, ¿no? Eh, ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Está, profe. ¿No? Ok, a ver, permítanme, déjenme ver ahora, iniciar mi cuenta como alumno para entrar a la AWS. Algunos de ustedes que me han dicho que ya tomaron la clase de aplicaciones distribuidas conmigo, pues esta parte ya les será muy familiar, ya prácticamente va a ser una repetición de lo que ya vimos en
en aplicaciones distribuidas cuando se crearon las VPCs, o también si ya llevaron algún curso de base de datos y utilizaron AWS, pues esta parte seguramente también ya la conocen, ¿no? Entonces voy a entrar a mi sesión. A ver, déjenme ver si... Qué raro. A ver, déjenme revisar. No me dejo entrar. Listo, ya entró. Muy bien. Entonces, ingresamos. Bien conocido ya el proceso. Esta sección que voy a hablar de las VPCs es, insisto, para lograr tener las computadoras en una red y luego poder utilizarlas para trabajar. Hasta ahorita con estas prácticas de RMI, de RPC, como ya les comenté, vamos a seguir permitiendo que si tú no quieres utilizar AWS por la curva de aprendizaje, todavía tienes que invertir para familiarizarte con el entorno, hacerlo más rápido, o porque quieres ir haciéndolo poco a poco, en el sentido de decir, bueno, ya creé la máquina virtual, ahora le voy a poner Java y ahora voy a ponerle Linux y voy a probar que hay comunicación entre ellas. Lo vas a poder seguir haciendo desde tus máquinas virtuales que tengas instaladas en casa, pero ya para el tercer departamental, la parte de web service sí vamos a requerir que tú lo hagas desde la plataforma, ¿no? Desde aquí de AWS, ¿no? Bueno, ya por fin ya terminó. Miren, ahorita yo de las veces que he estado ingresando para que hagamos las clases y tener las sesiones, vean ustedes, de los $100 ya me gasté dos dólares, ¿no? Bueno, son 100 créditos, ¿no? En realidad no sé si sean dólares, ellos lo llaman como unidad de medida, pues es $100, ¿no? Ya me he gastado 2.5, que realmente es poco, pensando en lo que he estado trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle clic allí en AWS para ya iniciar. Y ahora voy a ir aquí a esta sección donde dice todos los servicios. Y aquí puedo hacer dos cosas. O busco la parte que se refiere a, como ustedes ven aquí, que dice redes, por ejemplo, aquí está VPC. O, bueno, pues también lo puedes buscar, ¿no? Decir, pues quiero buscar VPC, ¿no? Ahorita aquí ya lo encontramos, entonces le vamos a dar clic ahí para iniciar nuestro tour por esto de crear una nube privada virtual, ¿sí? Y podemos comenzar con el asistente, ¿sí? Ya estamos aquí, si tú observas todo este menú, te va a hablar de las VPCs, de las subredes, de las tablas de ruteo, de los gateways de Internet. Los gateways de Internet de solo salida, estos son gateways de Internet donde permites tanto entrada como salida. Es decir, tú publicas, por ejemplo, un servicio, una página web y puedes recibir visitas o no. A ti únicamente lo que te interesa es que tú puedas abrir tu navegador web o conectarte con algún servicio que está fuera de tu red, pero no permites que alguien se conecte a tu red, ¿no? Lo de las direcciones IPs, los puntos de enlace y, bueno, varios detalles. Puedo lanzar el asistente para comenzar.
De hecho, mira, quiero que observes algo. Yo ahorita no he estado haciendo nada en VPC en esta cuenta, pero ya he creado, si recordarás, creé algunas máquinas virtuales para ir explicando con ustedes cómo se crean las máquinas virtuales. Entonces, eso de entrada ya hizo que aparecieran, miren, 6 grupos de seguridad, ¿sí? Cada uno de ellos fue creado sin que yo explícitamente pidiera que se crearan, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el gateway de Internet. Si recuerdan cuando hice la de Windows, también abrí un navegador y eso debió de eh, hacer que se ejecutase el asistente que configuró este gateway para que yo pudiera tener salida. Todavía más interesante es la parte de lo de las subredes, ¿sí? Tú ves que aquí viene un ID de subred, aquí viene a qué VPC pertenece. Si tú ves el número, es un poco largo, pero se ve claramente, bueno, viendo las siglas aquí finales, 197, que todos pertenecen a la misma VPC. Tengo 6 subredes y todo esto se creó de manera automática. También aquí ya están las tablas de enrutamiento, que si tú las ves, pues aquí aparecen, por ejemplo, lo que ya había comentado, ¿no? Hay un rango para definirlos de manera local y este que es el que permite que este Internet Gateway le dé salida hacia Internet, ¿no? Esto de poner 000 diagonal 0 significa que tengo salida hacia Internet, ¿no? Bueno, me regreso al tablero que estábamos hace un rato, panel de VPC, y aquí yo ya puedo lanzar entonces el asistente de estas VPCs. Es lo que voy a hacer ahorita para irnos familiarizando. Entonces aquí tengo 4 opciones, ¿no? Una VPC con una única subred, o puedo hacer una VPC con subredes públicas y privadas, o puedo hacer una VPC con subredes públicas, privadas y acceso a VPN por hardware, o una VPC con una única subred privada y acceso a la VPN de hardware, ¿no? Entonces, aquí dice esta que está señalada es las instancias, o sea, las máquinas que van a vivir en esta VPC se ejecutan en una sección privada y aislada de la nube de AWS con acceso directo a Internet, ¿sí? Dice que se pueden utilizar listas de control de acceso de red y grupos de seguridad para proporcionar un control estricto, ¿no? ¿Sí? Las instancias, dice aquí, de subred pública usan IPs elásticas o IPs públicas, ¿no? Si yo cambio a la otra opción, verás cómo cambia, pues obviamente, la descripción, la figura. Si tú ves, mira, aquí está la figura. Entonces, aquí tú nada más lo único que estás haciendo es crear tu subred y aquí puedes tener todas las máquinas que tú quieras, pero estas máquinas nada más se ven entre ellas aquí. En esta otra, ya tú creas una subred privada, que esta nada más es para acceso local, nadie más la va a ver, y vas a tener otra que es tu subred pública, que esta sí se va a poder ver hacia afuera. Tenemos esta otra, que esta obviamente esta sí no la podremos probar porque no tenemos una VPN vía hardware, ¿sí? Y esta tampoco porque no tenemos este data center, ¿no? Entonces vamos a comenzar viendo primero lo de una sola subred pública, ¿sí? Aquí dice que va a ser una red con 16 segmentos y 24 nodos, ¿sí? Y puedo seleccionarla, ¿sí? Aquí por defecto ya me pone la dirección IP, me dice, ok, tú vas a tener
con esta configuración 65.531 direcciones para esta subred. Aquí le voy a poner VPC subred pública ejemplo, ¿sí? El nombre que tú le pongas es indistinto, tú lo puedes bautizar como tú quieras. De hecho, aquí yo lo estoy haciendo al azar, ¿sí? Para irlo configurando, ¿sí? Estos parámetros que aparecen por defecto ahorita no los vamos a mover. La zona de disponibilidad, pues bueno, voy a elegir esta que viene aquí del este, ¿sí? Nombre de la subred, subred pública 1 le voy a poner para que no me confunda. Y puedo añadir, dice aquí, puntos de enlace, ¿no? ¿Sí? No voy a hacer ahorita esto de añadir un punto de enlace porque no lo necesito, únicamente lo quise mostrar. Y puedo poner, habilitar, ¿no? Tener nombres de host o tener DNS, ¿no? ¿Sí? Voy a dejar todo esto tal cual está aquí y voy a decirle que cree esta VPC, ¿sí? Una vez que ya se ha creado, dice, puede lanzar instancias en las subredes de la VPC, ¿no? ¿Sí? Entonces me voy a ir a esta sección de lanzamiento de una instancia en una subred para nada más como referencia. Y ustedes verán aquí que viene pues el pequeño tutorial donde voy a tener que elegir una máquina virtual, voy a tener que especificar dónde va a estar ejecutándose, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Aquí ya está la VPC que les decía, esta es la que acabo de crear. Aquí yo observo otra, de hecho, si me vas siguiendo, tú también vas a ver esta otra VPC que está aquí abajo, que es la que se crea automáticamente cuando tú creaste alguna máquina virtual, ¿sí? Inicialmente. Y aquí ya puedes observar todos los parámetros que tiene esta VPC, ¿sí? Al seleccionarla, aquí en el menú de opciones en la parte superior derecha, tú puedes eliminarla o administrarla, ¿sí? Si tú ves también ahorita que la subrayé, aquí en la parte inferior, aparece aquí en el panel, ¿sí? Algunos elementos a ver, permítanme, déjenme ver, porque no me deja bajarme. Ahí está ya. Algunos elementos que se pueden ir configurando, ya veremos algunos de ellos más adelante. En realidad, aquí normalmente nosotros no hacemos nada, pero si tú te quieres familiarizar más con esto, lo puedes ir revisando, ¿no? Esto es una temática más orientada hacia las cuestiones de redes, más que a la cuestión de distribuidos o de nube. Entonces, bueno, ya estoy aquí en lo de las VPCs. Ahora me regreso aquí a la parte superior, puede ser en servicios, que aquí donde le estoy mostrando con el mouse, o escribir EC2, ¿no? Que son las máquinas virtuales, ¿sí? Y vamos a dar clic ahí. Y como ya hicimos en la vez pasada, ¿sí? Podemos ya crear una máquina virtual y asociarla para que viva en esta VPC. De hecho, aquí estoy desplazándome a través de las diferentes parámetros que nosotros observamos que nos ofrece la interfaz, ¿sí? Ya sabemos, podemos lanzar aquí instancias, ¿sí? Vamos a esperar un poco, ¿sí? Aquí ya puedo tener yo incluso un inicio rápido, ¿sí?
o puedo tener, seguir utilizando el esquema eh, anterior, ¿sí? Que ya habíamos visto, ¿sí? Aquí le puedo poner EC2 para nube, para VPC le voy a poner, ¿sí? Nada más para irlo eh, revisando. Eh, Vamos a elegir pues una máquina Windows, ¿sí? Y le digo que sí, que confirmo los cambios. Me parece que de aquí no puedo, sí, no puedo cambiar gran cosa. Aquí está lo de las configuraciones de red. Puedes darle editar y aquí podrás observar que aquí está la VPC que hace un rato creé, que le puse subred pública de ejemplo, ¿sí? Y aquí en el segundo parámetro, pues aparece la única subred que vamos a tener trabajando. Le digo que quiero que le habilite que se cree una IP pública. Aquí pues le voy a poner grupo de seguridad y le voy a poner VPC ejemplo para que sepa que ese grupo de seguridad es este. Voy a copiar eso aquí. Bueno, voy a dejar la fecha para que, como lo dice aquí, pero le voy a cambiar el nombre. Hago esto nada más para no después confundirnos. A mí me pasó las primeras veces cuando empecé a usar la plataforma. Como vieron hace un rato, le asigna pues una cadena alfanumérica que es compleja de aprenderla y luego ya no sabía con cuál estaba usando una cosa u otra. Con respecto a estas reglas del grupo de seguridad, tú puedes agregar aquí como observas, desde dónde quieres que sea el origen o aceptar las cosas que estén aquí. Aquí puedes poner tú, eh, por ejemplo, pues vamos a aceptar todos los TCPs, ¿no? ¿Sí? Eh, no es necesario que establezca aquí una descripción. Aquí me manda esta advertencia, ¿no? Las reglas con esta fuente y se permite que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia, ¿no? Y bueno, pues ya nos dicen que lo restringamos si no queramos que eso sea así, ¿no? ¿Sí? Aquí también se puede ya trabajar con la configuración de red avanzada. De momento, no voy a mover nada más de esto y entonces ya puedo decir, oye, pues cuántas instancias quieres, ¿no? Una o quieres dos de una vez para que eh, tengamos dos. Aquí ya me está mandando también otro mensaje. Eh, Vamos a darle lanzar instancias. Que no, que necesitamos, creo que sí las tengo aquí estas. No, vamos a crear unas nuevas, mejor. Y le vamos a llamar Win 2022 VPCs. Pero las claves ya se descargó, ahí observamos. Y ahora sí, ya he ejecutado las instancias. Ya saben, hay que esperar un poco en lo que están disponibles estas instancias. Bueno, hasta aquí alguna pregunta o comentario, chicos. De mi parte no, profe, muchas gracias. Ok, No, profe, los está demás, claro hasta ahorita. sí. ¿De ustedes pueden indicarme cuántos ya hicieron esto de usar una VPC? Yo no la he usado, pero como le comenté hace ratito que ya había intentado conectar las máquinas en AWS,
Ujú, Pues estuve leyendo un poquito de documentación de la misma página de información del blog de AWS y estuve ujú, leyendo un poquito de VPC, pero nunca he inicializado una o la he utilizado. ujú. Ok, sí, gracias. Sí, en realidad no es muy complejo utilizarlas, pero sí necesita uno, al menos la primera vez, como el tour, donde ya te den como así un ejemplo concreto con las IPs y vayas teniendo como idea clara de dónde sí puedes mover, dónde no, porque es tan extensa el área de configuraciones que puedes hacer que es fácil perderse, ¿no? Les digo, yo las primeras veces que usé la plataforma, me perdí, esa es la verdad, sí me perdí, y tuve que invertir algunas horas para poder crear mis primeras VPCs con, con éxito, ¿no? Para lograr que, ya se ven, ya se comunican, ya hice un ping, y ya después de eso, entonces, como les decía, viene otra inversión de tiempo que es, vamos a instalarle Java, vamos a instalarle C, y vamos a correr los programas, ¿no? Y luego ya después, cuando vinieron los web services, a muchos les digo, les cuesta trabajo si siempre han usado un entorno de gráfico, o sea, nunca se han familiarizado con estar únicamente a nivel de comando, les cuesta mucho si todo está en Linux. Entonces, ahorita, pues bueno, se puede iniciar con Windows Server y ahí trabajar como si fuera mi máquina, ¿no? Al final del día, la intención es que ustedes se inserten en este mundo de sistemas distribuidos ya con estas interfaces de nube y podamos ver en ejecución los programas. Quiero que no pierdan de vista que esto se trata de siempre de comunicar más de dos programas entre sí, ¿sí? Y enviar ya sea mensajes, ya sea enviar números que se les realicen alguna operación y listo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita les digo, esto va a tardar un ratito. eh, necesitamos, por supuesto, también nosotros eh, trabajar bueno, ahí están, ya creo que ya, miren, ahí está la EC2, ahí va ya terminó. Eh, Aquí ya tiene una dirección IP, dice, pública, ¿sí? Eh, También es algo que vale la pena también observarlo, ver que sí esté operando. Eh, Aquí, como ya lo comenté las veces pasadas, podemos hacerlo con el cliente de RDP o también, bueno, aquí me dice que ya observé esto. Cuando lo hacemos con Windows, solamente veo que nos permite hacerlo con de escritorio remoto, ¿sí? Y no hay otra forma de conectarse. Cuando lo hacemos con Linux, sí me permite, por ejemplo, hacerlo con el administrador de sesiones o incluso utilizando SSH. Mm, ok, vamos a tener la contraseña. La copiamos y decimos que sí. Y ahora como que ya monopolizó todo mi pantalla. A ver, voy a tantito a detener de compartir la pantalla.
algo pasó. Me refiero a que algo pasó con que me está indicando, o sea, que llena toda la pantalla y no quiero que haga eso, que si no, no me deja hacer lo demás. Ahí está ya. Ahí está ya. Permítanme, es que les decía que ok, ya. Ahí está ya. Bueno, pues aquí ya está trabajando la máquina virtual. También ya aquí el trabajo que habría que hacer, puedo verlo desde eh, a ver, aquí me está marcando, híjoles, que puedo hacer dos cosas aquí con la máquina virtual. Una es que logre hacer la comunicación o hacerle un ping a través de la configuración que viene aquí, es decir, tomando las IPs y configurando esta parte que me hace falta de lo de los grupos de seguridad y ya conectarnos con ella, bueno, al menos verlo con una IP, ¿sí? A ver, ahí estoy esperando que nos deje ver la comunicación. Ah, no, este es el tutorial, pensé que lo iba a lanzar. Pero bueno, en esta sesión hasta aquí llegaríamos para nada más para haber observado lo de la VPC. En la sesión del miércoles, que será la última, antes de irnos, por supuesto, de vacaciones, eh, haré ya la conexión entre estas máquinas virtuales con la VPC y si da tiempo, vemos lo de ejecutar los programas para que así lo puedan ver y podamos hacer las prácticas. Reitero de que ahorita las prácticas lo único que estamos pidiendo es que se comuniquen entre dos computadoras distintas, ¿no? Estas dos computadoras distintas pueden ser máquinas virtuales que vivan en un único equipo, ¿sí? O puede ser una máquina virtual que se comunica con la máquina física, ¿no? Que tengas, ¿sí? No es obligatorio en este momento que se ejecuten con AWS, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta o comentario, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, ¿cómo ven esta parte? ¿Sí resulta de interés o la ven demasiado escabrosa en el sentido de todo lo que hay que invertir de tiempo? Se ve un poquito complejo, profe, pero pues igual se ve interesante. Muy bien.